de la tarde, final del programa. Ahora tenemos una comunicación. Si llegamos, usted quería hacer el jueguito de el bingo del presidente. Sí, bueno, lo haremos mañana. Si no, lo hacemos mañana. Porque nos atiende a esta hora amablemente Juan Valerdi, economista que tiene el agrado de comunicarse con nosotros, ¿no? Claro. Acá estamos Mauro y Camila, te saludamos. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atender. ¿Lo escuchás, Juan? Perdón, tenía muteado el teléfono. Un placer hablar con ustedes. Nos un gusto para nosotros charlar con vos también. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Juan, estábamos tratando de entender algunas cosas. Hoy mencionábamos algunos datos, sobre todo los que ha publicado el INDEC, que tiene que ver con industria y construcción. Como ha pasado, creo que todos los indicadores comparados con el año pasado, los que han salido durante este año, dan todos peor. Pero la particularidad en estos dos, por ejemplo, es que se viene, o ya desde hace un tiempo tal vez, un poquito mejor que el mes anterior, ¿no? Hay una cuestión desestacionalizada y demás. La consulta es, vos cómo, no sé qué indicadores estás leyendo, cómo lo estás viendo, si esto que ha presentado el INDEC, los indicadores oficiales, son síntomas de que se puede hablar de una pequeña recuperación. ¿O vamos hacia otro escenario? Mira, esto es como decir que la inflación, porque ahora está, entre comillas, en solo el 4%, es un gran éxito, un gol de media cancha y ya está todo bajo control. Obviamente, comparado con el 25% al que la subió Milei en diciembre, cuando le dio absoluta bandera verde a las empresas, apenas ganó el balotaje, para que hagan lo que se les cante, porque él no las iba a sancionar, porque el que manda en la Argentina es el mercado, que es muy sabio, después la lleva a 4% y se autoaplaude cuando la gente en la calle, en el supermercado y demás, se da cuenta que aunque baje al 3, al 2 o al 1%, si el salario no le alcanza, ¿qué importa la inflación? Pero además la inflación del 4% anualmente te da bastante más del 60%, porque no es 12 por 4, y lo mismo con la construcción. Si la construcción se hizo pelota y cayó 50% hasta hace algunos meses y ahora comparado con mayo o junio está mejor o comparado con julio, no quiere decir que hay un rebrote de la actividad o que hay un rebote, sino que lo que quiere decir es que como estás en el fondo del mar, cualquier cosa hace que subas un poquito, pero no mueve el amperímetro. Para mover el amperímetro tenés que estar mejor que el año pasado, no mejor que el mes pasado, que estabas destruido, ¿entendés? Lo mismo con las ventas en supermercados, lo mismo con los niveles de pobreza e indigencia. Es como si alguien te dijera, listo, la pobreza ya bajó por debajo del 50%, estamos bárbaros. No, no estamos bárbaros, estamos jodidos, pero estamos un poquitito menos jodidos que el mes pasado, siempre y cuando todos esos números sean verdad, ¿no? Bueno, ahí sembraste una duda en la que muchos caen, ¿no? De hecho, tuvimos algún mensaje ahí por ahí de decir, no, esos indicadores, esos números, quién los hace, qué es lo que refleja. Bueno, eso sería otro tema, ¿no? Pero también lo que yo marcaba es, por ejemplo, el año que viene, con esta lógica que vos estás planteando, el año que viene, la mayoría de los indicadores, bueno, si todo sale más o menos, ¿no? Pero debería darle mejor al gobierno porque comparándose con este año va a ser prácticamente todo bueno. Sí, si el gobierno llega al año que viene, probablemente pase lo que vos decís, porque comparar contra un fondo del pozo como este, muchos indicadores le van a dar una suba del 5, del 10, del 20% y van a seguir comparando contra el fondo del mar. Pero por eso los indicadores en economía en general están más apuntados y orientados a engañar que a mostrar. Por ejemplo, el PBI como indicador de qué también le va a un país. Mentira. Vos podés tener una suba del PBI altísima y que eso no se reparte entre la gente y que incluso esa suba del PBI esté acompañada de mayores niveles de pobreza. Por ejemplo, después de la pandemia. ¿Entendés? El rebote económico que hubo después de la pandemia se lo llevaron los famosos 4 o 5 vivos. Entonces no estaba mucho mejor. Había 4 o 5 vivos que estaban mucho mejor. Claro. Por ejemplo, en el 2002 tuvimos un superávit de balanza comercial tremendo, que quiere decir que le vendimos, después de muchos años de tener déficit, le vendimos más al mundo de lo que le compramos. ¿Por qué? Y porque se hizo pelota el consumo y cayeron las importaciones un montón y las exportaciones subieron un muy poquito y eso alguien te puede decir, mirá qué bueno, la balanza comercial dio bien. Ahora también pueden decir lo mismo, cosa que no ocurre.
a pesar de que el consumo se hizo pelota. ¿Por qué no ocurre? Y porque el dólar está en valores artificiales. Entonces esos valores artificiales del dólar hacen que los exportadores no liquiden las exportaciones, contrabandeen y haya una serie de mecanismos que hacen que las exportaciones no respondan a la realidad. Pero digo, todos estos indicadores son para engañar. Y el de la construcción, andás a ver cómo lo construye el INDEC, ¿no? No es lo mismo que el de precios, que ya estuvo muy en la mira, digamos, y lo están supervisando mucho, al de la canasta y el IPC y demás, que de todos modos tiene cosas que no reflejan la realidad, pero en este caso es muy manipulable en la construcción. Ahí, bueno, marcaste varias cuestiones, desde el derrumbe del consumo hasta los precios como muchos analizan también, de los dólares que están atrasados. Para vos, ¿cuál es hoy el principal problema, digo, que debe preocupar al gobierno o del cual se debe ocupar? Porque estamos hablando de caída de consumo, caída de la actividad, caída de la capacidad instalada, en varios momentos subiendo el riesgo país, falta de reservas, falta de dólares. De todo ese combo hoy, ¿qué es lo que debe preocupar y hacia dónde te parece que se debe virar también para conseguir una recuperación? Si a mí me preguntaran cuál es el principal problema de los argentinos, no del gobierno, sino de los argentinos, diría el gobierno. Porque es un gobierno que tiene un proyecto de país que deja a 40 millones de argentinos en la banquina, y de esos 40 millones está dispuesto a tomar 10 millones para que sean siervos feudales. Los otros 30 que se arreglen. Si a mí me preguntás en el gobierno cuál es el problema más grave que tienen, si realmente en algún momento les interesa los problemas que implica esto que acabo de mencionar antes, es la diferencia que hay entre la realidad y lo que ellos creen que está ocurriendo en la Argentina. Por eso tenés a un presidente como Milei que dice: el milagro argentino lo ven todos menos los argentinos. Es la versión más clara de que hay un mundo en la cabeza de Milei que está alejado de la realidad, que está lleno de nubes de vapor, y hay un mundo que está en la cabeza de la mayoría de los argentinos, porque además no dijo a los argentinos de bien saben el milagro que está ocurriendo y los de mal no. No, los argentinos, dijo, no ven el milagro. Claro que no lo vemos, porque no hay milagro. Entonces, la disparidad entre el diagnóstico del gobierno, que además es mentiroso, y que dice que todo el problema era la emisión y el déficit, y las medidas que toman en base a ese diagnóstico mentiroso y la entrega de los recursos naturales y del país y de la soberanía, tenés un problema grave para los argentinos, que básicamente arranca con el gobierno. Por eso, para mí, la mejor noticia que podría haber es que el año que viene, como hablábamos recién, los indicadores la estén midiendo otro gobierno que haya elegido a la gente en elecciones, que antes haya habido en el Congreso, no sé si un juicio político, una asamblea o lo que sea. Pero digo, no, este gobierno no nos puede llevar a un buen lugar aunque le salgan bien las cosas, especialmente si le salen bien las cosas. Clarísimo, Juan. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, con su mirada actual de la situación. Está pidiendo que para que las cosas mejoren hace falta un cambio de gobierno. Y también está dudando de los números de los indicadores, que es algo generalizado, ¿no? Porque muchos dicen, baja la inflación, pero aumentan los precios. Convengamos que dan lugar.